Si hay una duda que yo tengo sobre la siguiente Nintendo Switch 2 es el tema de la batería. Una batería que, no os engañen, es más importante de incluso que la propia potencia de la máquina, porque a mayor batería implicará que se puede gastar más energía en el propio dispositivo y por lo tanto tener mejor rendimiento, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Y los últimos datos, ¿no? Y mezclando todas las filtraciones de Next Handheld, también de filtraciones anteriores que también coordinarían perfectamente con todo lo que se está diciendo a día de hoy, significa que, o podría significar que a lo mejor Nintendo Switch 2 puede ser una máquina bastante interesante, incluso llegando al nivel de Steam Deck, pero también teniendo los mismos problemas que el de la handheld de la propia Valve. En este vídeo te voy a explicar todo lo que sabemos acerca de todo esto y también lo que podría llegar a, bueno, a las tiendas al final con Nintendo Switch 2 y si sería algo que pueda decepcionar a la gente o que no pueda decepcionar, que sea como la Steam Deck, que no, etcétera, etcétera. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que sabemos de esta máquina? Vamos a ver. A día de hoy, haciendo una especie de recopilación de toda la información filtrada a través de diferentes personas que la verdad a día de hoy tienen bastante crédito, por lo menos por mi parte, sería lo siguiente. Primero fue esta imagen que vimos, creo que es sobre septiembre de este año, y el cual, bueno, nos dejaba bastantes pistas de algunos elementos, ¿no? Sobre todo el tamaño de la batería. Este tamaño de batería a día de hoy suele, para tener unos precios más o menos interesantes, esto es de una batería de 40 vatios hora, 40, 50 vatios hora, 30 también podría hacer, etcétera, etcétera. Claro, si una batería de este tipo fuera de 40 vatios hora estaría muy bien. A día de hoy la propia Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 1, perdón, tiene una batería de menos de la mitad de ese tamaño. Por lo tanto, oye, sería un aumento considerable de la batería. Pero claro, es que Nintendo Switch a día de hoy no gasta nada. O sea, el gasto energético, la eficiencia energética que tiene esa máquina es casi de otro universo. No es comparable a lo que podría estar gastando, por ejemplo, una Steam Deck que tendría 40 vatios hora, pero que un título AAA, etcétera, pues cree que te diga, requiere de más elementos, obviamente, ¿no? Como es lógico a día de hoy. Entonces, bueno, esta sería la pista más interesante de lo que podría ser el tamaño de la batería. ¿Aquí podría caber una batería de 80 vatios hora? Por poder se puede. Lo que ocurre es que a más, ¿cómo se llama? A menos espacio y, ¿cómo se llama? Más carga, ¿no? De la propia batería, pues entendemos que la batería sería más cara, ¿no? E incluso nada más, simplemente aumentando la batería ya sería más cara. Así que si lo metes dentro de un paquetito más pequeño, pues imagínate, solamente piensa que máquinas que a día de hoy tienen 80 vatios hora, como puede ser una Asus ROG Ally X, pues están costando 900 euros. Por supuesto, por muchos más elementos, pero para que tengáis una referencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos decir que podría tener una batería de 40 vatios hora mínimo y, bueno, la pregunta es ¿cuánto estaría gastando esta máquina para saber si esto puede llegar a ser una decepción? Porque, claro, Steam Deck a día de hoy, una Steam Deck LCD a día de hoy, te puede gastar, puedes estar jugando alrededor de hora y media, 2 horas a un juego AAA si lo configuras relativamente bien. En una Steam Deck OLED lo podrás jugar más y con una Asus ROG Ally X pues podrás jugar bastante más, pero claro, Steam Deck OLED tiene 50 vatios hora de batería y una Asus ROG Ally X tiene 80, ¿no? Entonces, te digo, para Nintendo sería suficiente una máquina que pudiera jugar un juego AAA solamente alrededor de 1 hora y media o 2 horas. Como mucho 2 horas y media si el desarrollador lo, ¿cómo se llama? Lo adapta muchísimo, baja ciertas cargas, etcétera, etcétera. Personalmente creo que a día de hoy puede llegar a ser una cosa bastante decepcionante. Y claro, muchos de vosotros me diréis, Rafa, ¿cómo sabe lo que va a gastar la propia Nintendo Switch? Bueno, tenemos otra pista que ya lo comenté yo ayer en el canal, en este canal, y era alrededor de lo que se había filtrado de lo que gastaba supuestamente la Nintendo Switch 2 tanto en su modo dock como en su modo portátil. En el modo portátil, sobre todo, me voy a centrar, estaría gastando 45 vatios, ¿no? Que más o menos es a lo que estamos cargando la Steam Deck cuando estamos jugando, a 45 vatios hora. Eso sí, no gasta 45 vatios, pero bueno, aquí la verdad, el usuario Next Handheld, viéndolo, las fuentes originales, ¿no? Que la tienes en un vídeo en el canal, bueno, en el vídeo anterior a este estuve hablando sobre esa fuente original, pues tampoco sabemos muy bien si es que necesitas como mínimo cargar a 45 vatios hora, si es que consume máximo 45 vatios, en modo portátil no nos ha quedado claro, pero bueno, nos podemos mover alrededor de todo eso. Claro, el cargador original, como le está diciendo aquí la propia Hobby Consola, ¿no? La web de Hobby Consola, el cargador original estaría cargando a 39 vatios, máximo en modo dock, por lo tanto, y en modo
portátil estaría a 18. El salto es realmente considerable, 19 vatios. De 18 a 45 es una puta barbaridad, y de 39 a 60, pues para hacer un modo dock no es una cosa tan loca, pero sobre todo lo loco lo vemos aquí, en estos dos puntos. Entonces, claro, con Nintendo Switch 1, teniendo en cuenta de que tenía la mitad de la batería, pero que también gastaba prácticamente nada, recuerda, aquí te están diciendo 18 vatios, pero es que la Steam Deck, la Nintendo Switch 1, en un juego más o menos, según la propia Nintendo, podía estar gastando alrededor de 7 vatios. Si aquí te están diciendo 45 vatios, pues más o menos va a estar gastando lo que gasta una Steam Deck a día de hoy cuando está jugando un juego AAA, que te está gastando alrededor de los 23, 24, 25 vatios, más o menos, de manera total en el sistema. Por lo tanto, con una batería que encajara aquí y que se ajustara a un precio más o menos lógico según la propia Nintendo, sería eso. Estaríamos hablando de que un juego AAA estaría durando 1 hora y media, 2 horas. Vamos a ver, yo personalmente creo que esto va a ocurrir así. Creo que no. Creo que va a ser una duración de batería mucho mejor de lo que tenemos a día de hoy en Steam Deck en esas mismas casuísticas. ¿Y por qué? Yo no sé si os acordáis, pero hace un tiempo salió la noticia de que Nintendo había rechazado a AMD, que es la que hace los chips de este tipo de dispositivos, sobre todo de cualquier handheld PC que haya en el mercado, menos la MSI Cloud, suele hacerlo la propia AMD, y habría rechazado a AMD porque gastaba mucha batería su propio chip. Pero claro, una cosa es que gaste muchísima batería, pero otra cosa es Nvidia con su Tegra siguiente, ¿no? Que ya sabéis que Nintendo Switch tiene un Nvidia Tegra, pues con el siguiente Tegra va a poder conseguir unos tiempos radicalmente superiores a lo que te puede ofrecer a día de hoy una Steam Deck. Yo personalmente creo que Nintendo Switch va a ser una decepción para unos, sobre todo para los que no estén tan metidos como está a día de hoy el mercado de las máquinas portátiles, y va a ser toda una alegría y una sorpresa positiva para los que estamos más metidos dentro del mundo de las máquinas portátiles. Porque a día de hoy una Nintendo Switch 1, según la propia Nintendo, jugando un Breath of the Wild, te puede durar alrededor de unas 5 horas. Vale, perfecto. Yo personalmente creo que, por poner un ejemplo, el siguiente gran AAA que pueda salir en una máquina de Nintendo Switch 2 que sea bastante potente y tal, y que requiera prácticamente el 100% de toda la potencia de la máquina, yo creo que no, como mucho, yo soñaría, o más o menos yo esperaría que, teniendo en cuenta todo esto, posible tamaño de batería de las filtraciones, gasto energético que más o menos sabemos que va a tener el chip, etcétera, etcétera, yo esperaría que pasar de esas 5 horas más o menos que podría durarte un Breath of the Wild, pasarla a 3. Eso yo personalmente creo que con un buen chip muy eficiente, haciendo un poquito de magia por parte de ARM con el chip que tendría Nvidia, etcétera, yo creo que presuponer que con todas estas casuísticas que tenemos encima de la mesa y todos los elementos que más o menos podemos saber, creo que apuntar a que la máquina podría tener alrededor de 3 horas de uso continuo en un gran AAA es bastante realista. Subirlo a 5 horas, como podría ser, bueno, como dice la propia Nintendo a día de hoy, o el juego está muy optimizado, eliminando un montón de elementos de carga para tanto de gráfica como al procesador, etcétera, etcétera, tirando a lo mejor de, yo que sé, de muchísimos truquitos para que no se esté utilizando el 100% del dispositivo. Pues podríamos verlo, ¿no? En un gran AAA, en un juego, yo que sé, tipo Celeste, un juego tipo Stardew Valley, pues entiendo que podremos llegarlo a ver incluso hasta las 10 horas de juego, no me extrañaría absolutamente para nada. Pero en los grandes títulos AAA, que es donde a mí me inquieta toda la cosa, te digo, a menos de que se juegue con muchísimos truquillos alrededor, dudo que se vaya a extender de las 3 horas si contamos con que la Nintendo Switch 2 tuviera una batería de 40 vatios hora, que es a lo que yo personalmente apostaría. Si Nintendo se rasca un poco la cartera y decide aquí meter algo mayor a 40 vatios hora y decide meter una de 50, 60 u 80, ¿no? Que yo personalmente casi que lo descarto, pero bueno, pues entonces ya sí que podríamos estar hablando de unos tiempos más parecidos a lo que podría tener la Nintendo Switch actualmente, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os parezca interesante. Creo que poca gente está hablando de todos estos temas, y ahora que ya sabemos más información al respecto, creo que podemos ir apuntando y podemos ir uniendo los puntos que los diferentes filtradores nos están dando, porque creo que, te digo,
A mí me parece muy interesante que la máquina sea de una forma o de otra, que tenga tal o que cual, está muy bien, pero a mí lo que más me interesa es al final a qué vamos a poder jugar dentro de este tipo de dispositivos y a qué vamos a poder apuntar. Por lo tanto, teniendo en cuenta toda la información que estamos teniendo, tener ¿cómo se llama? Una potencia y un rendimiento más o menos entre Steam Deck y lo que pueda ser una Asus ROG Ally a día de hoy con tiempos de juego alrededor de los 3 horas, me parece que es más o menos lo más lógico y lo más prudente que podemos esperar de este tipo de dispositivos. Espero que os haya gustado el vídeo, dime en comentarios tú qué piensas al respecto y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!